Aquí, donde una vez resonó el eco del acero y el hormigón, ahora susurra el viento entre las hojas. Los rascacielos se visten de enredaderas. Un viejo coche florece y los semáforos se rinden al verde abrazo. Desde lo alto, un nuevo horizonte se revela. La vida encuentra su camino, majestuosa. Pripyat, Ucrania, es uno de los ejemplos más impactantes del mundo de una ciudad reclamada por la naturaleza. Fundada en 1970, cerca de la planta nuclear de Chernóbil, en el norte de Ucrania, su población original era de más de 49.000 personas, en su mayoría trabajadores de la central nuclear y sus familias. Fue abandonada el 26 de abril de 1986, tras la explosión del reactor número 4 de Chernóbil. Tras el accidente, los niveles de radiación eran tan altos que los habitantes tuvieron que evacuar en cuestión de horas. La ciudad quedó congelada en el tiempo. Juguetes, libros y muebles permanecen donde estaban aquel día. Con el paso de casi 40 años sin presencia humana constante, la naturaleza retomó el lugar. Árboles crecen dentro de las casas y en los techos de los edificios. Musgo y plantas cubren el asfalto y los vehículos abandonados. Animales salvajes como lobos, ciervos, linces, zorros, caballos de Przewalski e incluso osos viven libremente entre las ruinas. Los parques y la noria, símbolos del abandono, están cubiertos de vegetación. El bosque que rodea la zona, llamado Bosque Rojo, debe su nombre al tono rojizo que tomaron los pinos tras absorber la radiación. A pesar de los peligros, la zona hoy es visitada por turistas y científicos, aunque el acceso está regulado. Kolmanskop, en el desierto de Namibia, es uno de los lugares más fascinantes y poéticos del mundo cuando se habla de ciudades reclamadas por la naturaleza. Todo comenzó cuando un trabajador africano encontró un diamante en la arena. El hallazgo provocó una gran fiebre minera y en poco tiempo se levantó un pueblo de lujo en medio del desierto, con casas de estilo europeo, teatro, escuela, hospital e incluso una fábrica de hielo. En la década de 1950, los yacimientos se agotaron y los mineros se marcharon. El viento y la arena empezaron su trabajo silencioso. Kolmanskop fue lentamente sepultada por las dunas del desierto. La arena invade las casas, cubriendo los pisos hasta las ventanas. Las puertas y techos están corroídos por el viento y el salitre. El silencio y la luz dorada del desierto hacen que parezca una ciudad fantasma suspendida en el tiempo. Hoy es una atracción turística protegida y se ha convertido en un paraíso para fotógrafos. Es uno de los símbolos más bellos de cómo la naturaleza recupera lo que el hombre abandona. Hashima, también conocida como Gunkanjima o Isla del Acorazado, es una de las ciudades abandonadas más impactantes del planeta. En 1887, la empresa Mitsubishi comenzó a extraer carbón submarino de la isla. Para alojar a los trabajadores, construyeron los primeros edificios de hormigón de Japón. En su época dorada, más de 5.000 personas vivían allí, convirtiéndola en uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo. Tenía escuela, hospital, tiendas y hasta un cine. Pero en 1974, la mina cerró y en cuestión de meses, la isla fue abandonada por completo. Hoy las estructuras de hormigón están cubiertas de vegetación, y el silencio ha transformado la isla en un paisaje posapocalíptico. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y famosa por aparecer en la película Skyfall, hoy es un poderoso símbolo de la decadencia industrial y de cómo la naturaleza reclama lo que el hombre abandona. Angkor, en Camboya, es uno de los ejemplos más majestuosos y simbólicos de cómo la naturaleza puede abrazar y reclamar una ciudad antigua sin destruir su belleza. Ubicada en el norte de Camboya, cerca de la actual ciudad de Siem Reap, fue la capital del Imperio Jemer entre los siglos IX y XV, extendiéndose por más de 400 kilómetros. En su apogeo en el siglo XII, Angkor albergaba a más de 750.000 habitantes, con templos, palacios y sistemas de agua avanzados. Su joya más famosa es Angkor Wat, el templo hinduista y luego budista más grande del planeta. Hacia el siglo XV, tras guerras, sequías y el traslado del poder a Phnom Penh, Angkor fue gradualmente abandonada y la selva tropical empezó a extenderse sobre las ruinas, ocultándolas durante siglos. Hoy raíces gigantes de árboles envuelven muros y estatuas, y el musgo cubre los templos,
dándoles un aspecto místico. El templo de Taprom es el más emblemático, con árboles que parecen abrazar las construcciones. Redescubierta por exploradores franceses en el siglo XIX, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992 y ha aparecido en películas como Lara Croft, Tomb Raider. Centralia, en Pensilvania, es uno de los casos más inquietantes de una ciudad reclamada por el fuego subterráneo. Fundada a mediados del siglo XIX, llegó a tener 2.000 habitantes, pero hoy está casi abandonada. En 1962, un fuego para quemar basura se extendió a una veta de carbón, iniciando un incendio minero que nunca se apagó. El calor y los gases tóxicos comenzaron a salir del suelo a través de grietas en el pavimento. En los años 80, el gobierno ordenó la evacuación y en 1992 expropió las propiedades. El fuego sigue ardiendo hoy, más de 60 años después. La naturaleza ha tomado el control, cubriendo las calles y edificios derrumbados, creando una atmósfera posapocalíptica. Se estima que el incendio podría durar otros 200 años. Centralia inspiró el pueblo del videojuego Silent Hill y es un símbolo de cómo un accidente puede transformar un lugar vivo en un paisaje desolado. Epecuén, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, fue fundada en 1920. Con más de 1.500 habitantes y miles de turistas al año, era famosa por sus aguas termales y saladas con propiedades terapéuticas. Pero en 1985, una tormenta provocó el desborde del lago Epecuén. Las defensas cedieron y la ciudad quedó bajo más de 10 metros de agua salada. Los habitantes fueron evacuados y Epecuén desapareció. Durante casi 25 años, el pueblo permaneció sumergido. A partir de 2009, el agua comenzó a retroceder, dejando al descubierto ruinas cubiertas de sal. Hoy los restos de casas, árboles y automóviles aparecen blanqueados y cristalizados. No tiene habitantes, salvo Pablo Novak, un anciano que regresó para ser el único residente. La vegetación crece entre las ruinas y el paisaje es fantasmal pero hermoso. La blancura salina, el sol y el silencio crean una atmósfera surrealista. Es un lugar visitado por fotógrafos y ha sido escenario de películas. Epecuén simboliza la fuerza de la naturaleza y la fragilidad humana. No fue destruido por la guerra, sino devuelto al agua. Hoy es un lugar donde el pasado y la naturaleza conviven en silencio. Craco, en Italia, es uno de los pueblos abandonados más bellos y melancólicos del mundo. Un ejemplo de cómo la naturaleza reclama lo que el ser humano construyó. Fundado alrededor del año 540 d.C., este pueblo medieval en una colina rocosa llegó a tener 2.000 habitantes. Durante siglos, fue un próspero pueblo agrícola. Pero en los años 60, los deslizamientos de tierra comenzaron. En 1963, un gran corrimiento obligó a evacuar a casi todos. Un terremoto en 1980 selló su destino. Desde entonces, Craco quedó abandonado, congelado en el tiempo. Hoy las paredes se cubren de musgo y los árboles crecen entre las ruinas, mientras el viento erosiona lentamente la piedra. Un paisaje tan desolador que ha aparecido en películas como La Pasión de Cristo y Quantum of Solace. Craco es la belleza de la ruina viva, un lugar donde el tiempo se detuvo y la naturaleza en silencio tomó su lugar.